que estén muy bien. En el video de hoy te traigo una receta súper fácil pero muy deliciosa, y lo mejor es que vamos a estar utilizando ingredientes mínimos. Vamos a estar realizando un pan o bizcocho de maíz, y lo mejor de todo es que vamos a estar utilizando estas cajitas de maíz que ya la venden en el súper. Así que los otros ingredientes, el toque extra, se lo vamos a estar dando con otros ingredientes. Y te voy a dejar en la cajita de descripción la cantidad de cada ingrediente que vamos a estar utilizando. Así que vamos a empezar. Mira, vas a necesitar estas dos cajitas de el Corn Muffin Mix. Vamos a estar utilizando leche, vainilla, azúcar morena, huevos, esto es crema agria o sour cream, un poquito de sal, miel y mantequilla. Vamos a estar utilizando más tardecito la miel. Te voy a mostrar el proceso de la miel, y la mantequilla obviamente vamos a estar utilizándola para que no se nos pegue el bizcocho. Y te voy a mostrar también el glaze que le vamos a agregar a nuestro bizcocho, que también estaremos utilizando mantequilla. Así que empecemos a mezclar todos los ingredientes. Muy bien, mi gente, aquí yo tengo ya las dos cajitas de maíz, del bizcochito de maíz que les mostré hace un ratito, y vamos a estar agregando los ingredientes secos primero. En este caso aquí yo tengo el azúcar, vamos a agregar azúcar, y también vamos a estar utilizando una pizca de sal, y todo esto lo vamos a remover muy bien. Muy bien, entonces ahora sí vamos a estar agregando los demás ingredientes. Por aquí tengo mis huevitos que estaremos agregando acá. También la leche. La crema agria o sour cream. Esto prácticamente le da una textura deliciosa, súper rica y bien suavecita. Y vamos a estar utilizando vainilla. Bueno, vamos a utilizar la tapita. Vamos a agregarle por lo menos 2 tapitas. Ahora sí, vamos a mezclar todo esto. Muy bien, así más o menos te tiene que quedar tu mezcla. Y luego de esto vamos a transferirla a un molde, el molde de tu preferencia, para luego llevarla al horno. Muy bien, aquí yo tengo mi molde, y ¿se acuerdan el cuadrito de mantequilla que tenía a un lado? Este lo llevé al microondas por unos 10 segundos, y esto lo vamos a agregar al molde para que no se nos pegue nuestro pan o bizcocho de maíz. Todo esto mientras nuestro horno se va recalentando
a 400 grados Fahrenheit. Muy bien, ahora vamos a agregar nuestra mezcla a nuestro molde sin desperdicio, sin desperdicios. Bueno, mi gente, aquí tengo mi hornito precalentado ya. Vamos a llevar nuestro bizcocho o pan de maíz dentro por 400 Fahrenheit por 20 a 25 minutos. Siempre recomiendo que te mantengas chequeando porque tú sabes que cada horno es totalmente diferente. Así que vamos a dejarlo ahí y por supuesto, miren el hornito que estoy utilizando. No necesitan un horno súper grande para esto. Con uno así chiquitito ustedes resuelven. Bueno, aquí voy a dejar por esos minutos. Ya en un ratito regreso. Bueno, mi gente, miren, esto huele de delicioso. Me encantaría que pudieran estar aquí para que pudieran tan solo oler. Y miren qué lindo nos quedó. Está súper como que crispy por las orillas y en el medio se siente súper suavecito. Bueno, ahora sí te voy a mostrar lo que vamos a hacer porque le vamos a agregar un glaze a esto con mantequilla y miel. Aquí tengo mi mantequilla ya un poco derretida. Y vamos a mover esto para acá un poquito para mostrarte cómo vamos a hacerlo. Y a esto voy a estar agregando miel, al menos 2 cucharaditas de miel, cuestión de que quede bien mezclado con la mantequilla. Luego de esto vamos a remover muy bien con una cucharita o esta brocha si tienes una, y si no pues no importa. Y esto le vamos a estar agregando a nuestro bizcocho o pan de maíz. Así que vamos a, mira, por se me cayó un poquito ahí, pero no importa, seguimos. Vamos a agregar nuestro glaze así con nuestro bizcocho acabado de sacar del horno para que el glaze se impregne muy bien. Y bueno, mi gente, así es como se ve el resultado final. Por cierto, esto que tiene así en el medio es el palillo que le introduje para ver si estaba listo cuando estaba en el horno. Pero miren, se le ve un brillo increíble por el glaze que le pusimos con mantequilla y miel. Así que nada, en un momentito tengo que probarlo en cámara para ustedes, para que vean mi reacción. Bueno, mi gente, aquí tengo mi pedacito de bizcocho de maíz y vamos a probarlo. Por adentro está súper suave y por arriba tiene un color súper lindo. Así que vamos a probarlo.
para darles mi punto de vista. Está riquísimo. No necesita ni más azúcar ni nada. Está perfecto, en punto. Así que nada, espero si te gustó este tipo de videos, por favor dale a me gusta, comparte, suscríbete y espero y trate esta receta porque está súper fácil de hacer, pocos ingredientes, súper rápido y estoy segura que a tus amigos, familiares, hijos les va a encantar. Así que nada, nos vemos en la próxima. Se me cuida mucho y gracias por ver este video. Bendiciones.